¿Qué tal amigos? Saludos, yo soy Dr. King y les doy la bienvenida de nuevo a su canal Rumbo Médico. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que les había estado comentando, que la semana pasada estuve viviendo, que fue este proceso de selección para entrar a un hospital a hacer la residencia, el cual pues abarca ciertos puntos que no siempre se nos enseña o se nos da orientación. Entonces hoy trataré de hablar un poco respecto a eso y espero que a aquellos que ya pasaron el ENARM este año y a unas otras entrevistas pues les pueda servir, y a los que van a presentar el siguiente año el ENARM pues ya lo tengan en mente para cuando tengan que presentar su proceso de selección. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos el video? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que pasa después de que pasas el ENARM? Lo primero es que, bueno, ya sabes, te dan tu hojita con tu calificación y más o menos te das una idea si pasaste o no pasaste. Pero la verdad es que no tienes la certeza. Y esta angustia se termina hasta que llega el día de que salen los resultados oficiales y esperas a ver tu ficha en esa hoja de folios seleccionados. Una vez que tu folio ya fue seleccionado, entonces ahora sí, muchos empiezan a planear cuál va a ser el hospital en el que quieren entrar a hacer la residencia. En muchos casos los hospitales empiezan el proceso de selección mucho antes inclusive de que sea el ENARM. Muchos de esos hospitales son, por ejemplo, el Instituto de Nutrición, el Hospital Infantil de México, entre otros. Siempre tienen que estar al pendiente de la fecha del hospital al que a ustedes les interesa ingresar. Pero este proceso es muy difícil, ya que muchas veces no solamente tienes que competir contra 8000 estudiantes que presentaron el ENARM contigo, y una vez que pasaste, ahora tienes que competir contra todos esos que pasaron para entrar a un hospital que acepta 15 o 20 personas de los 800 o 700 de tu especialidad. O inclusive peor, si es una especialidad que acepta pocos aspirantes, muchas veces esas plazas están tan mal repartidas que hay 3 plazas y 30 o 40 aspirantes luchando por esas 3 plazas. Lo primero que quiero tocar en este punto es ¿cómo debo estructurar el currículum vitae de cada uno de nosotros? El currículum es un resumen de todas las actividades que hemos llevado a cabo a lo largo de nuestra preparación, y es un documento que sirve como carta de presentación y que es más o menos un breve resumen para que tú te puedas presentar ante los encargados de hacer el proceso de selección sobre qué tipo o qué clase de estudiante eres. Ahora, recuerden que estos sharks, estos tiburones que hacen el proceso de selección, no solamente leen tu currículum vitae, leen el de 80, 90 aspirantes. Entonces tiene que ser lo más conciso posible. Yo recomiendo que cuando hagas tu currículum consideres estas características. Lo primero es que debe ser muy sencillo, 1 o 2 hojas máximo, con un formato bastante sencillo de leer, de arriba hacia abajo, y que lleve un orden lógico. También tiene que ser fácil de leer y, como les dije en el punto anterior, tiene que tener un orden. Es decir, primero que te presentes tú como estudiante, luego cuáles son tus habilidades y luego cuáles han sido los reconocimientos que has obtenido a lo largo de tu formación. No olviden incluir datos importantes como tu nombre completo, tu dato de identificación personal, como tu dirección, tu teléfono de contacto, el correo electrónico que más utilizas. También muy importante para las sedes aquí, por lo menos en México, es poner tu nacionalidad, ya que de eso va a depender si vas a ocupar una plaza de mexicano o una plaza de extranjero. Otra cosa que yo te propongo es que no pongas todos los congresos a los que has ido. Como médico muchas veces tenemos esa mala costumbre de estar juntando estampitas y estar juntando constancia tras constancia tras constancia. En tu currículum, en tu resumen curricular, trata de omitir esos congresos en los que solo vas por asistir. Mejor usa ese espacio para mencionar aquellos congresos en los que ya sea que presentaste un trabajo o, en su defecto, participaste como expositor o como maestro de ceremonias, o que te hayas tenido alguna clase de participación que te haya diferenciado de las otras 8000 o 9000 personas que fueron a ese congreso. No olvides incluir también en el apartado de currículum vitae, como por ejemplo tu calificación a lo largo de la carrera, tu puntaje obtenido en el ENARM, si cuentas con alguna certificación de idioma. Y claro, aquí quiero hacer un paréntesis para recordar que todo lo que pongas en tu resumen curricular o currículum vitae tiene que tener un fundamento. No solamente pongas cosas por sonar más emocionante que los demás. Todo lo que pongas tiene que tener un sustento. O sea, tienes que tener un reconocimiento, una constancia que avale eso que estás poniendo. Porque luego en las entrevistas te llegan a preguntar o te llegan a solicitar esos documentos, y si no los tienes te puedes meter en algún problema. De nuevo, no olvides, si manejas algún idioma extra que no sea el inglés, no sé, francés, alemán, japonés, mandarín, lo que sea, si tienes la constancia y tienes un certificado de tu nivel de ese idioma, agrégalo. La verdad es que es bastante atractivo. También si manejas algún programa como Word, Excel o PowerPoint, pero de una manera como más avanzada
y tienes de nuevo constancia de eso, también lo puedes agregar. E inclusive hoy en día, debido a que la investigación, se está impulsando mucho la investigación, si cuentas con habilidad en manejar algún programa estadístico, también lo puedes incluir, ya que también lo toman en cuenta porque a muchas sedes les importa mucho la investigación. Y creo que está de más que si participaste en algún trabajo de investigación, ya sea como ayudante o como autor principal o de autor del que sea, pues también lo agregues. Solo ten cuidado de no exagerar de nuevo en tus aportaciones, porque no es lo mismo haber participado solamente capturando pacientes a haber participado, por ejemplo, en el análisis estadístico de ese artículo. Entonces, ten mucho cuidado. Si lo vas a poner, al menos dale una leída al artículo en el que te pones, porque muchas veces te llegan a preguntar de respecto a ese trabajo. Les voy a dejar en la descripción del video un link con un Google Drive, con un formato de currículum vitae bastante sencillo, bastante estructurado, que creo que pueden utilizar todos para llenar y ponerlo y poderlo usar en sus entrevistas. Otra de las recomendaciones que yo les puedo dar es que hay muchas páginas en internet que te hacen formatos de tu currículum vitae. Muchas de esas páginas cobran. Entonces lo que yo hice fue agarrar pues hacer el formato como me iba guiando la página, y al final solamente copié y pegué todo en un documento aparte y ya lo imprimí y me ahorré pagar esos 40 pesos. Y otra cosa súper importante, súper importante: revisa 2 o 3 veces la ortografía de tu currículum vitae. Creo que habla muy mal de alguien que tu carta de presentación tenga faltas de ortografía, sobre todo acentos. Chéquenlo muy bien. Otro de los pasos en el proceso de admisión que hacen la mayoría de los hospitales es que te ponen exámenes psicométricos, ya sea presenciales o en línea. Esos exámenes psicométricos sirven más que nada para que se den una idea de cuál es tu perfil de estudiante. Es decir, quién eres como persona, cómo es tu personalidad y cómo esta personalidad podría ser beneficiosa o actuar en contra para hacer la residencia que tú buscas, y también ver qué tanto potencial puedes tener para explotar durante la residencia. Por lo que yo te recomiendo que no eches en saco roto esas evaluaciones, porque muchas personas piensan que no las utilizan, pero la verdad es que sí, y sí les dan. Si bien no es lo más importante para ellos, pero sí es un gran parámetro para ver más allá de un número, de una calificación. Porque a pesar de que el ENAR sirve como un buen parámetro de evaluación, tanto ellos como en lo personal su servidor, creo que no es o que no refleja completamente la capacidad de una persona. Y estos exámenes sirven para darse más o menos cuenta de qué tan buen o qué tan mal candidato puede ser. Otra de las evaluaciones que generalmente ponen algunos hospitales son exámenes de conocimientos, ya sea exámenes de conocimientos médicos generales, el cual no deberías tener mayor problema porque ya pasaste el ENAR. El segundo, exámenes sobre conocimientos específicos de la especialidad, en el cual no te angusties, te van a preguntar cosas muy básicas, no te van a evaluar conocimientos de residentes. Si bien no creo que esta calificación sea tan definitoria, es decir, la del examen de colocación de conocimientos de la especialidad, sí creo que puede hablar bien de ti, que al menos tengas un conocimiento por lo menos general y puedas obtener un puntaje aprobatorio. Y finalmente, otro de los exámenes que les gusta poner son exámenes de cultura general. Ahora, llegamos al punto cúspide de este video, el momento de la entrevista. Antes que nada, recuerda que la entrevista es la parte de la evaluación en la cual los doctores encargados del proceso de selección te conocen y quieren saber más de ti. Entonces, es muy importante que des una buena primera impresión. Ve bien vestido, una vestimenta formal, no es necesario que exageres. Sé tú mismo. ¿A qué voy con esto? Si tú eres de las personas que no acostumbra usar mucho traje o corbata hasta el cuello, pues entonces no la utilices. Lleva con lo que tú te sientas cómodo, porque al final de cuentas ellos quieren conocer al aspirante como la persona que es y qué puede ofrecerle a esa sede. No es necesario que vayas trajeado como yo ahorita, pero por lo menos lleva una camisa bien planchada, de un buen color. Si vas a llevar saco o corbata, pues trata de que los colores más o menos combinen, pero en general no es necesario que vayas trajeado, pretendiendo ser alguien que no eres y con que no te sientes cómodo. En la medida en la que uses ropa en la que tú te sientas cómodo, más fácil será para ti expresarte. Creo que las niñas también, en cuanto a su vestuario, podrían usar un pantalón de vestir y una blusa que combine. De nuevo, bien planchadita, con unos zapatos no tan altos, con un tacón discreto. Habla muy bien de su imagen. Si tiene una gabardina, un saquito, algo que las haga ver elegantes. La verdad es que en cuanto a vestuario es muy poco lo que me siento como con autoridad de decirles. Para fines de este video consulté algunas páginas de internet como Cosmopolitan o algo así, que la verdad no sé si puedo decir nombres porque no sé si me vayan a querer banear el video, pero bueno, ya lo dije, ni modo.
El punto es que la vestimenta sí es una parte importante de la entrevista, pero quiero que te quedes con que sé tú mismo, no pretendas ser algo que no eres. Aún así, sí les recomiendo que para tips de vestuario consulten esas páginas de moda, porque pues son las más especializadas en esos aspectos y creo que donde pueden sacar más cosas importantes respecto a colores y formas y tallas, no lo sé. Yo, por ejemplo, acudí con una camisa sin corbata y con un pequeño saco, ni muy informal, pero tampoco tan exageradamente formal. Me sentía cómodo por cómo iba vestido. Eso sí, para mí siempre ha sido algo muy importante tener zapatos bien boleados, entonces esa mañana fui a bolear mis zapatos para llegar con zapatos bien brillosos. Otra cosa importante sobre las entrevistas es que generalmente te van a dar un horario. Yo te recomiendo que llegues por lo menos media hora antes de la hora que te tocó en tu entrevista, porque muchas veces las entrevistas se adelantan porque algún candidato no llegó o lo brincaron o lo que sea, y muchas veces pasan antes. Y hablando de tiempo, también es importante que practiques un poco en tu casa, ya que la mayoría de las entrevistas duran de 15 a 20 minutos. Entonces practica que todo lo que tengas que decir lo puedas decir en ese periodo de tiempo. Ahora, llegó el momento de la verdad. Te llamaron por tu nombre y te acercas a la sala de juntas donde va a ser tu entrevista. Y entonces tienes dos opciones. Los entrevistadores con los que te vas a enfrentar pueden ser o completamente amigables o literalmente un estanque de sharks. No tan amigables. Sharks como estos. Y cuando entres, lo más importante es que sonrías, te sientas seguro de ti mismo y saludes a todos, de la mano o de beso, dependiendo si son hombres o mujeres. Chris Gardner. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Chris Gardner. Chris Gardner. Hola, Chris. Qué gusto verlo. Chris Gardner, mucho gusto. Durante toda la entrevista mantente sonriente, tranquilo, sereno y, muy importante, haz contacto visual con las personas o la persona que te está haciendo la pregunta y que espera una respuesta de ti. Algo muy importante es que siempre contestes lo que te están preguntando y que tu respuesta sea clara y concisa. No intentes divagar tanto, porque muchas veces por contestar o por querer sorprender más de lo que necesitas, terminas echándote tú solita la soga al cuello. Entonces lo más importante de las entrevistas, les repito, es sé tú mismo. Sé honesto, contesta claro. Una cosa muy importante, jamás interrumpas a la persona que te está haciendo la pregunta. Déjala que te termine de preguntar, nunca la interrumpas. Y una vez que te terminó de formular la pregunta, entonces sí, tómate un segundo para pensar lo que vas a contestar y contesta con seguridad. También recuerda no exagerar y ser honesto. Al final de cuentas, lo único que les interesa es conocerte a ti como persona. También es importante que si puedes hacerlo o la situación se presta, bromees un poco, ¿por qué no? Eso te ayuda a mostrarte como una persona relajada y que puede manejar la presión sin ningún problema. La parte final del video les voy a dar algunas de las preguntas frecuentes que les hacen durante las entrevistas. Esto lo recopilé de las entrevistas de algunos de mis amigos e inclusive las que me hicieron a mí y espero que les sirvan. La primera pregunta es muy vaga, pero es tal cual: háblame de ti o cuéntanos de ti. Entonces en esta pregunta es muy importante que destaques aquellas cosas que te hacen único y especial de todos los demás. No contestes cosas tan genéricas como trabajo bien en equipo o me manejo bien bajo la presión, porque casi todos hacemos eso. Mejor destaca aquello que te hace de verdad único, algún talento musical, deportivo. Otra de las preguntas que les gusta hacer mucho es ¿por qué escogiste esa sede? Y esa tiene que ser una respuesta mucho más profunda que la típica respuesta de es que me han dicho que está muy padre aquí, o es que tengo un conocido que me platicó que estaba muy bien. No, que sean motivos genuinos los que te llevaron a escoger esa sede y que sean completamente creíbles y relevantes para la función de ellos. Otra de las preguntas que les llegan a hacer mucho es ¿por qué estudiaste medicina y por qué escogiste esa especialidad? Y ahí es algo completamente personal de cada uno. De nuevo, traten de reflexionar esas respuestas porque hablan mucho de cómo eres. También les encanta preguntar cómo te ves, ya sea a 5 años o a 10 años. Y en ese punto creo que algo de que les gusta que les contestes es que te ves como un médico egresado de tal especialidad y probablemente trabajando, ya sea en medicina institucional o medicina privada, y por qué no haciendo una maestría. O sea, que vean que tienes planes a futuro y que te buscas superar. Ahora, en este punto a muchas mujeres les preguntan si tienen planes de embarazarse o no, o si tienen planes de casarse o no. Creo que en esta pregunta lo que ellos esperan que contestes es que en tu proyecto de vida de momento no tienes planeado contraer matrimonio o no tienes planeado embarazarte, por lo menos durante los dos primeros años de la residencia.
porque incluso hasta te llegan a preguntar cuál es tu método anticonceptivo. Otra de las preguntas que te hacen como quisquillosas o para hacerte tambalear es que te preguntan si has aplicado en otras sedes. En este punto creo yo que lo mejor es ser honesto, porque la verdad no sé si haya algún sistema donde vean si ya aplicaste en otras sedes, pero si es así y tú mientes y se dan cuenta, pues puede ser contraproducente. Entonces lo mejor es ser lo más honestos posibles. En realidad no creo que por aplicar en otras sedes no te vayan a descartar, entonces contesta con seguridad en ese rubro. Otra pregunta muy común es que ellos te hacen preguntas acerca de tus habilidades y que te las califiques. En mi caso, a mí me tocó que me preguntaran qué tanta habilidad me daba en cuanto a metodología de la investigación y qué tanta habilidad me daba en cuanto a habilidades quirúrgicas. Y lo que yo contesté, pues la verdad es que fue muy honesto. Yo dije que en metodología me daba un 8 o un 9 y en cirugía como un 6 o un 7. Y luego me cuestionaron el por qué. Aquí es muy importante de nuevo que no exageres, porque si de verdad no dominas un tema, te pueden agarrar de bajada y preguntarte. En mi caso, a mí me preguntaron cosas de metodología un poquito difíciles, y si yo no hubiera tenido los conocimientos, no los hubiera podido contestar, y la verdad me hubiera dado mucha vergüenza que se hubieran dado cuenta que no sabía tanto como lo había puesto. Entonces, cualquier cosa que te pongan, que te autoevalúes, sea honesto contigo mismo, y considera la posibilidad de que te pueden cuestionar acerca de ese tema. Una pregunta que me hicieron a mí y que la verdad nunca había escuchado era que qué porcentaje de tu vida le dedicabas a la medicina o qué porcentaje de tu vida era para ser médico. Y la verdad, para mí fue una pregunta muy difícil, porque en la manera en la que yo veo la medicina, todo lo que yo hago en mi día a día me prepara para ser un mejor médico. Por lo tanto, yo respondí que 100%. Porque han de saber que cuando yo iba a explicar el porqué de mi respuesta, el entrevistador me dijo, no quiero que me expliques nada, solo dame un número. Entonces me remití a responder que solamente un 100%. Ahora, esta es una navaja de dos filos, porque entonces el entrevistador me cuestionó que si no salía con mis amigos, que si no iba al cine, que si no iba a conciertos, que si no hacía cualquier otra actividad que fuera recreativa. A lo que obviamente contesté que no, que sí me dedicaba a hacer eso. Y entonces él me decía, entonces aquí hay de dos, o me mentiste con tu 100% o tienes un 140% de vida, porque no es posible que dediques el 100% a medicina y aparte tengas otras actividades. Y lo único que me remití a contestar es que tenía razón y que probablemente esto podía ser un rubro en el que yo podría mejorar. Como les he dicho a lo largo del video, en este punto creo que es mejor ser honestos y a lo mejor caer un poquito en la exageración que en otra cosa. Por ejemplo, mi lógica para responder el 100% fue, prefiero que me tachen de exagerado y de que estudio demasiado a que me tachen de flojo y que no hago nada. Pero esa es mi opinión, bastante personal. Tú puedes tener otra opinión y si te llegan a preguntar qué porcentaje de tu vida le dedicas a medicina, tú puedes decir 30, 50, 60%, lo que tú quieras. Solo considera que si contestas un porcentaje muy bajo, tal vez te puedan cuestionar que si no valdría la pena que te esforzaras un poquito más, o que si contestas un porcentaje muy alto, podrían cuestionarte si no te dedicas a hacer otras actividades que te hagan crecer culturalmente. Y hablando de cultura, esa es otra de las preguntas bastante importantes, ya que muchas veces te preguntan cuáles son tus hobbies fuera de la medicina. Es decir, si te dedicas a tocar algún instrumento, si te gusta el arte, etc, 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 etc. Por lo que es muy importante, o por lo menos te recomiendo que unos días antes de hacer tu entrevista vayas a alguna exhibición de algún museo, veas alguna película, escuches algún disco de música que sean de tus favoritos y te empapes un poquito acerca de ese artista, de ese grupo musical o de esa película, porque te van a preguntar acerca de ello. En mi caso me preguntaron que cuál era mi libro favorito, de qué artista y por qué era mi libro favorito. Platica de los intereses que a ti como individuo te hacen único. Eso también te da bastantes puntos. Pues bueno amigos, hemos llegado al final del video del día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. La verdad es que esta es una de las cosas que evidentemente no te enseñan en la facultad de medicina y que terminas aprendiendo de verdad como de amigos, de gente que ya vivió la experiencia. Entonces te recomiendo que antes de hacer tu entrevista también platiques o pidas consejo de tus papás, de algún amigo, de algún familiar que ya haya o que tenga experiencia con este tipo de eventos y que te pueda aportar un poco más de información. Recuerda, lo más importante es que seas honesto. A las instituciones o a los hospitales les interesa saber quién eres como persona y qué tan bueno puedes ser y qué tanto potencial puedes explotar dentro de la residencia. Entonces, hazles ver eso, hazles ver que eres una persona con muchísimas ganas de aprender, con muchísimas ganas de trabajar y que tienes todo el potencial, que tienes todo lo necesario para ser un gran residente. Si no es por el momento amigos, me despido. Recuerden, yo soy Dr. King. Si les gustó el video, no olviden regalarme un like, no olviden dejar sus dudas y sus comentarios en la parte de abajo.
Espero que les haya gustado mucho el video y de nuevo les agradezco mucho por estar viendo los videos, por suscribirse, de verdad lo aprecio muchísimo. Vamos a seguir trabajando para ayudarles a todos a que completen y que lleguen a su meta. Que tengan una excelente semana, amigos. Nos vemos en la próxima con nuevo contenido, nuevos temas por estudiar. No olviden compartir el video con sus amigos y nos vemos en la próxima.